Seguimos en La Tecla en vivo y el fin de semana salió en los medios una denuncia muy dura, o sea, por las personas que están vinculadas en el medio, que son la agrupación La Alameda que dirige Gustavo Vera desde hace muchos años. En el día de hoy va a presentar una denuncia contra el secretario de Finanzas de la AFI, lo que sería la ex-CIDE, Juan José Galea, por el supuesto manejo de fondos del Estado a través de sociedades anónimas. Digo que nadie se anima a hacer este tipo de denuncias penales porque las consecuencias pueden ser importantes. Y bueno, la Alameda siempre se ha caracterizado por ir al frente y defender un montón de cosas de la gente que menos tiene, ¿no? Sí, señor. Pero qué mejor para que nos cuente cómo es la situación. Lo tenemos a Gustavo Vera en el teléfono. Gustavo, buenos días. Mario Baudry te saluda de La Tecla en Vivo. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Gustavo. ¿Nos podés contar en qué consiste la denuncia y cuál es el objetivo de la misma? Sí, efectivamente ya la firmé, la llevaron a Comodoro-Pi, ahora en minutos vamos a saber qué juez nos toca por sorteo. La denuncia es una denuncia para que se investigue desvío de fondos públicos y lavado de dinero, y los imputados fundamentales hay varios, pero los más conocidos son Juan José Galea, actual director de finanzas de la AFI, ex-CIDE, Darío Richarte, su alter ego, también perteneció a la CIDE y actualmente es un operador oficioso de la CIDE en tribunales, y el célebre Matías, tristemente célebre Matías Garfunkel, que en este momento tiene en la angustia total a cientos de trabajadores del Grupo 23, junto con Spolky, luego de haber dejado a la empresa en una situación muy irregular. Hay que recordar que Juan José Galea fue miembro importante también de la Secretaría de Inteligencia en la época del gobierno de la Rúa, y entre el mundo sindical es públicamente conocido que se le atribuye haber sido el que movió el dinero vinculado al tema de los sobornos del Senado para la aprobación de la llamada Ley Banelco de flexibilización laboral. Bueno, la cuestión es que en esa época Galea y Richarte arman una serie de empresas: Timayú Sociedad Anónima, Mormendi Inversora Sociedad Anónima, Magnum Record Sociedad Anónima, Venture Capital Investment Sociedad Anónima, Amux Sociedad Anónima, Wonderbook Sociedad Anónima, y sigue una larga lista de empresas, estas son las más importantes, que en teoría eran supuestas pantallas para operaciones de inteligencia. El punto es que cuando Richarte y Galea dejan de pertenecer a la Secretaría de Inteligencia, varias de estas empresas continúan bajo su propia conducción formal, concretamente, y moviendo capitales. Una cosa que ¿No eran sociedades que se habían armado para el Estado? O sea, para cuestiones de inteligencia. Primero eso legalmente está prohibido, pero suponiendo que está prohibido, porque lo sé porque como nosotros somos creyentes en la causa de enriquecimiento ilícito de Estiuso, Horacio Germán García, Alejandro Patricio y todo lo que era la banda de la CIDE, eso no está permitido tampoco. Tiene que hacerse se puede hacer por un periodo muy breve, en condiciones muy explícitas. Sí, para hechos puntuales. Para hechos muy puntuales. Sí, operaciones puntuales. Y con una duración transitoria. Acá estamos hablando de empresas que tienen más de 15 años, ¿sí? Que están moviendo capital, que se están moviendo en el mundo financiero. Galea formó parte del grupo directivo del Grupo 23, es más, inclusive fue el principal aportante de Pauta Privada, porque una de las empresas que se había creado en aquel momento, Magnum Record Sociedad Anónima, que era del tío Richarte y Galea, compra el 51% de Sacán, de la panificación Balcarce, a través de un nombre que le dan que es Magnum Sabores, y Sacán es el principal aportante privado era el principal aportante de Pauta Privada del Grupo 23, y además, un detalle de color, es que la esposa de Estiuso actual, María Cecilia Rosero, con doble S, se registra como empleada actual de Panificación Balcarce, y están hechos todos los aportes mes tras mes cuando estuvo supuestamente en Florida, Miami, junto con su familia. Sí, estaba en un departamento de Miami. Antes de esto estuvo en VHS Sport, otra empresa vinculada directamente al Grupo Chicone, del cual se va cuando estalla el escándalo. Bueno, en fin, hay toda una serie de cuestiones, digamos, donde aparecen lo malo de siempre. ¿De dónde sacaba supuestamente la plata para tener activa esta sociedad en estos años? Nosotros sospechamos que el capital inicial fueron los fondos reservados de la CIDE, y después no hay que olvidarse que Richarte fue el defensor de todos los funcionarios que tenían
causas sensibles de corrupción del Poder Ejecutivo Nacional. Seguro. Un tema, bueno, hoy sabremos en qué juzgado cayó, pero bueno, antes de pedirte, no puedo no preguntarte, por ejemplo, vos que sos un hombre de los más allegados a Francisco, a nuestro Santo Padre, claro. ¿Cómo viste el encuentro entre Macri y el Santo Padre? Como era previsible, me parece que Francisco, ya desde cuando era Bergoglio, nunca fue hipócrita. Hay diferencias, esto está muy claro, pero no son las diferencias que pretenden mostrar muchos medios que nos quieren hacer caer en el maniqueísmo de cómo recibía a Cristina y cómo recibía a Macri. Yo quiero recordarle a la audiencia que durante el periodo de Cristina Fernández de Kirchner, Bergoglio recibió en audiencias privadas a muchas personas que molestaban muchísimo al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, no solamente recibió a la presidenta, hay que recordar que recibió en audiencia privada al juez federal Lijo, y que a partir de ahí se procesa vudú y empieza una catarata de procesamientos que hasta ese momento no había avanzado ninguno. Hay que recordar cuando recibió a Félix Díaz, hay que recordar cuando recibió a Pablo Moyano en medio de los paros generales, hay que recordar cuando recibió una audiencia, estoy hablando de audiencias privadas en Santa Marta, hay que recordar cuando recibió a los familiares de la tragedia de Once, en vísperas de un juicio oral que se llevó puesto con cárcel efectiva a Jaime y a Schiavi. En fin, me parece que hay que ser justo, y hay que recordar que el propio Mauricio Macri pisó Santa Marta, invitado personalmente por Francisco, porque después del día de su asunción, Francisco le invita a que la traiga Antonia, va con Antonia, tienen un encuentro, y recibió a muchísimos funcionarios que hoy actualmente son ministros del macrismo, Carolina Stalin, Federico Salvay, Grace, bueno, hay un montón de funcionarios en Santa Marta en audiencia privada. Entonces, es decir, Francisco solamente se reunía con una facción partidaria y el resto no. En todo caso, algunos multimedios enfatizan algunas cosas e invisibilizan otras. Está bien. Esto en primer lugar. Sí. Es importante aclararlo porque Francisco es ecuánime, digamos, a la hora de recibir, digamos, gente que tiene responsabilidades institucionales. Ahora, claro, julio del 2015 fue invitado Francisco Macri a una cumbre que había de alcaldes en la Academia Pontificia, que fueron los alcaldes de todo el mundo. Bueno, Macri no fue en aquel momento porque estaba en medio de una campaña electoral. Pero bueno, Francisco sabe leer. A ver, venís con Antonia, Santa Marta, a una reunión informal, y una reunión donde tenemos que hacer un protocolo para considerar que la trata es un delito de lesa humanidad, y que van los alcaldes de París, de Nueva York, de Barcelona, de 18 capitales latinoamericanas, de prácticamente África, Oceanía y Asia en importante escala, y de tu propio país, del país del cual es el originario el Papa, no va ni el jefe de gobierno, ni la vicejefa de gobierno, y la verdad que no fue un buen gesto. Por otra parte, si uno lee Laudato Si, entiende perfectamente que una persona que defiende con su testimonio la doctrina social de la Iglesia, naturalmente va a tener importantes diferencias con la forma en que Macri está concibiendo, digamos, el plan económico. Esto de que las inversiones van a traer trabajo, esto de que le quitamos retenciones en la minería y el agro y entonces va a derramar y esto va a generar empleo, esto ya lo conocemos. Internacionalmente es conocido, la teoría del derrame ha sido un fracaso total, lo dice explícitamente el Laudato Si. Por lo tanto, hola. Sí, te estamos escuchando muy atentamente. Sí, por lo tanto, digamos, era obvio que podía haber, de alguna manera, cierta tensión, sumado al hecho de que no ha habido acciones contundentes respecto al narcotráfico. Francisco sabe perfectamente que han sido confirmados todos los jefes de la Federal, lo mismo que estaban en el periodo anterior, empezando por Roncaglia, que inclusive han sido premiados, que dentro de la AFI están todos los amigos de Estiuso, que son los que han beneficiado de alguna manera no solamente su propio enriquecimiento ilícito, sino también han aflojado los tornillos en puertos, aeropuertos y aduanas para permitir concretamente operaciones de narcotráfico, algunas como Carbón Blanco, que fueron ya investigadas y que ya fueron elevadas a juicio oral. Francisco no olvida, porque cuando era Bergoglio lo denunciaba en la Plaza Constitución, que en la ciudad de Buenos Aires Macri gobernó 8 años y se fue con 1.200 prostíbulos funcionando, 3.000 talleres clandestinos con incendios con pibes que murieron, tanto en el taller de Luis Viales como el de la calle Páez,
cientos de puntos de narcomenudeo y hasta cocina de clorhidrato de cocaína dentro de una C-14. Y si bien esto era una potestad del gobierno nacional y tiene una gran responsabilidad del gobierno nacional anterior en esta cuestión, lo cierto es que con las herramientas que tenía el gobierno de la ciudad tampoco hizo mucho para que esto se desmantelara, y son célebremente recordadas las homilías de Jorge Bergoglio en la Plaza Constitución cada vez que se conmemoraba el Día Internacional de la Trata de Personas, y se hacían misas a favor de las víctimas de trata de personas, y en esas homilías, que cualquier oyente puede encontrar en YouTube, el diagnóstico que se hacía de la ciudad era durísimo. Sí, una sí, ciudad coimera, una fue... ciudad corrupta, funcionarios, digamos, que no quieren investigar y miran para otro lado. Además, Bergoglio hizo una misa en la puerta del taller clandestino que se había incendiado 5 años después del incendio, en señal de protesta, porque habían quedado impunes tanto los dueños del taller como las marcas que se beneficiaban económicamente de esa abyecta explotación. Es decir, hace mucho tiempo que hay tensiones, pero a pesar de esas tensiones, Francisco es un hombre cristiano y obviamente como tal le dio una oportunidad, lo invitó a Santa Marta, lo invitó al coloquio, esperó qué medidas iba a tomar de alguna manera en los primeros días. Bueno, tenemos más de 23.000 sí. despedidos en el ámbito privado. ¿Y qué hay de cierto que el gobierno, que Bergoglio estaba dispuesto a atenderlo en Santa Marta, pero que el gobierno pidió una reunión exclusivamente protocolar? No sé, a ver, Francisco no tiene ningún problema, todo el mundo lo conoce. Es más, inclusive en las reuniones protocolares muchas veces ha ocurrido que una persona venía para encontrarse media hora y terminaban hablando 1 hora y media. Es algo bastante habitual esto. Lo que no es habitual es que tengas una entrevista de media hora y esté 22 minutos. Seguro. Esto solamente creo que pasó con la reina de Inglaterra. Ahora, la verdad que no sé que se trabajó mucho este tema. Había cierta, a ver, también hubo una cuestión que se dio cuando fue el traspaso de mando, donde Francisco ofreció sus buenos oficios, tanto a Cristina como a Macri, para que se hiciera una transición como nos merecíamos los argentinos, ¿sí? Que habíamos llegado concretamente a término con un mandato constitucional, que no había sido interrumpido por ningún golpe, ni blando, ni militar. Y bueno, entonces merecíamos de alguna manera que Cristina y Macri se juntaran y se hiciera el traspaso del tributo de mando como corresponde a una sociedad democrática y se empezaran a tratar de superar, digamos, las grietas. Bueno, terminó de la peor manera, terminó con un acto de barricada de Cristina el día anterior, con una denuncia penal que hace el macrismo, con un presidente provisional durante un par de horas, o sea, terminó, la verdad, de la peor manera. De la peor manera. Por lo tanto, me parece que si hubo, digamos, una invitación a Santa Marta o no, lo desconozco. Lo que sí sé es que Francisco no claramente estaba esperando reconocer, digamos, si este árbol iba a seguir teniendo los mismos frutos que tuvo en la ciudad o iba a tener otros frutos. Y creo que 2 meses bastaron y sobraron para que se diera cuenta de que evidentemente hay un problemita con precios, hay un problemita con el empleo, digamos, que se está perdiendo aceleradamente. En fin, hay preocupaciones bastante importantes, y bueno, y por otra parte la delegación con la cual fue acompañado Mauricio Macri no fue realmente lo mejor. No creo que Malcorra haya sido la que lo asesoró, porque Malcorra es una persona muy experta, sabe muchísimo de diplomacia. Sí, seguro. Las compañías que llevó Macri, la verdad que para el que conoce algo Bergoglio, sabía que iba a causar ese hecho. O realmente tienen que, digamos, funciones a los que lo asesoraron diplomáticamente, o se trató de una provocación planificada. Claro, ¿vos te parece que llevas 3 personas y te equivocás en las 3? ¿Tan así es? ¿Tantos errores puede cometer? Claramente, Urtubey, los problemas de narcotráfico que los obispos están denunciando allá son gravísimos. De hecho, Parolin se lo recordó el secretario de Estado del Vaticano inmediatamente después de la reunión que tuvo con Macri. Bueno, o sea, que el secretario de Estado del Vaticano, cuando salí de la reunión, te agarre en la puerta y te diga: señor, usted que es gobernador, arregle el problema del narcotráfico que tiene en tal municipio porque tengo la denuncia del obispo de Orán. Creo que para Urtubey tiene que haber sido difícil. Y eso en el Vaticano no pasa porque sí. O sea, el secretario de Estado cuando te lo dice de Estado a Estado. No te lo dice de amigo.
Claramente, y después los problemas que tiene Cornejo con la iglesia mendocina también son conocidos, y bueno, y después la verdad que hubiera dejado por otra oportunidad que llevara a la sobrina nieta de Tarcisio Bertone, que, digamos, que es la gobernadora de Tierra del Fuego. Tarcisio Bertone es casi de alguna manera el cerebro de todo lo malo que ocurrió en el Vaticano, que denunció hasta el pronto Benedicto, ¿no? Así que me parece que la verdad que la elección fue demasiado torpe, tan torpe que ameritaría que las personas que lo aconsejaron se dediquen a otras funciones dentro de la planta estatal, o esto fue una provocación y fueron de alguna manera a arrancar una foto, a editarla y a manejarla con algún multimedia amigo. Seguro. Para tratar de inventar un relato. Le fue un poco mal porque el daño que causó la reunión del sábado en la esfera internacional, a Macri le va a ser muy difícil volver. No, claramente, pero aparte hay otras cuestiones también. A ver, no puede tener un ministro de Medio Ambiente que dice que va a defender los principios de Laudato Si y tener la Barrigol, que un informe de la Federal demostró que contaminó 5 ríos, y lo que haces es quitar las retenciones a la minera. No podés tener a Monsanto en este momento dirigiendo el INTA, con fuerte presencia dentro del Ministerio de Agricultura, cuando ya hay un montón de denuncias respecto a lo que producen los transgénicos, el glifosato, y rebeliones inclusive de pueblos enteros como el de Malvinas Argentina de Córdoba. Creo que, a ver, hay muchas cosas que están ocurriendo que llaman poderosamente la atención. Llama poderosamente la atención que altísimos funcionarios del gobierno anterior que han cometido hechos de corrupción no estén presos, y sí está preso una dirigente social que puede haber cometido irregularidades que hay que ser investigadas, pero que es muy raro que esté privada de su libertad sin siquiera estar procesado, cuando acá vos tenés gente condenada a prisión efectiva, por ejemplo Jaime Schiavi, que camina libre por la calle, o tenés procesados con confirmación de la Corte Suprema, como Sturzenegger, actual director del Banco Central, que nunca pisó un calabozo. Digo, me parece como que hay 2 varas y 2 medidas a la hora de impartir justicia, que hay una cierta sutil xenofobia, como recordó el obispo Lozano, y cierto olor a estigmatización de los sectores que vinculados a las organizaciones sociales, ¿no? Y esto sin perjuicio de que nadie está en contra de que se investigue todo lo que tenga que investigar, si hubo hechos irregulares cometidos por la dirigente Milagro Sala o no. No es alguien con quien yo haya simpatizado más. Creo que si la Alameda hubiera estado en Salto hubiera corrido la misma suerte que el perro Santillán, digo, para ser claro. Seguro. Pero la justicia tiene que la vereda enfrente. Exactamente, pero digamos, los procedimientos tienen que ser, y la garantía del derecho a defensa tienen que ser exactamente iguales. No es porque vivís en Puerto Madero, gozás de tu libertad, inclusive cuando tenés sentencia de cárcel efectiva por una simple apelación. En cambio, cuando... Sí, lo de Jaime no tiene explicación que no esté preso. La verdad que no tiene explicación. Inclusive la forma de la prisión en donde está, ¿no? Una cárcel común, con un montón de, situaciones conflictivas. Fíjate Pedraza, que ya está aprobado por un tribunal oral y condenado. Lo mandaron a la casa. Claro, hay que enfermarse. A la mansión que tiene. Entonces, es la ley del perejil. Está, creo que a la orden del día, y naturalmente es un tema que preocupa. Bueno. Claramente me parece que hay una intento del macrismo de tratar de corregir esto ya tarde. Ayer Marcos Peña salió a decir que el Papa era la persona más respetada y admirada del mundo. No es la persona más indicada para hablar del Papa. Pero bueno, Gustavo, te agradecemos la comunicación, y cuando tengas noticia de dónde cayó radicada la causa, te vamos a estar molestando nuevamente, porque no es una causa menor, es una causa que va a traer mucho coletazo dentro de la estructura de inteligencia del Gobierno Nacional. Así que bueno, muchas gracias por la comunicación. Te agradezco muchísimo, que tengan buen día y buena semana. Bueno, estábamos hablando con Gustavo Vera, el titular de la Alameda, un hombre que siempre ha llevado causas importantes adelante, y bueno, uno de los hombres de consulta permanente de su santidad, el Papa Francisco, ¿no? Y en algo coinciden todos los que de alguna manera están cerca, como es el caso de Vera, de los desposeídos, ¿no? Sí, yo ahora después te voy a contar todas las intimidades del Vaticano, porque las conozco. Sí, no, pero me refería... Al margen de lo del Papa, digo, la importancia por ahí. Bueno, por eso te tengo que contar qué es lo que pasó y por qué. A posteriori. Anterior, por qué el destrato mutuo que hubo ese día. Bien.